Dice el Salmo 78, verso 4. Verso 4 y verso 5. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a sus padres que enseñaran a sus hijos. Padre, te damos gracias por Jesucristo, porque Él es mediador de un nuevo pacto. Su sangre habla mejor que la de Abel. Decimos a Jesucristo, Padre, en esta tarde. Decimos a Jesucristo, nos unimos a millares de ángeles que día y noche están constantemente adorando delante de tu presencia, precioso Jesucristo. Nos unimos a la adoración y a la alabanza celestial, Señor. Y un campamento, hay dos campamentos, uno en la tierra que es tu iglesia y tu ejército, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. Te rogamos que nos des gracia para retener el testimonio de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Amén. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo. Eres hermoso, Dios. Te amo, te amo, te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón.
perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo proclamaré, yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Cantemos esto. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo, te amo Dios. Te amo Dios con todo el corazón. Eres hermoso, Señor. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo, te amo Dios. Te amo Dios con todo el corazón. Te amo Dios. Te amo Dios. Te amo Dios con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste,
y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Hechos capítulo 8, Hechos 8 del versículo 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Señor Jesús, gracias por tu precioso Espíritu, porque así como leemos, Señor, que el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara con este etíope, Señor, que iba leyendo tu palabra, así oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu para saber a quién tenemos que acercarnos, porque te está buscando, Señor, porque está probablemente leyendo tu palabra y no entiende lo que lee. Pero también te damos gracias porque a nosotros nos has dado entendimiento, nos has abierto el entendimiento, nos has llenado de tu Espíritu, Señor, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, que en tu iglesia haya muchas personas como Felipe, que son guiadas y dirigidas por tu Espíritu para hablar, Señor, de Jesucristo, de los misterios de Cristo, Señor, a la gente, Señor, que tiene deseo de acercarse a ti. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres el Cordero que no abrió su boca, Señor, ante sus matadores. Gracias, Señor. Te bendecimos por ser este Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Rocíanos en esta hora, Señor, con tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén. El micrófono aquí está dispuesto por si quieren leer una porción de la palabra y orar con ello. Jeremías capítulo 17, del 7 al 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que en esta congregación, Señor, podamos ser como árboles, Señor, que están plantados junto a la ribera de un río, Señor. Señor, que estemos siempre verdes, Señor, y vivos, Señor, por el agua de vida que eres tú, Señor Jesús. Que seamos siempre regados, Señor, con esta agua de vida, Señor. Que tú nos des la vida abundante, Señor Jesús, que hay en ti, que permanezcamos, Señor, siempre como árboles verdes. Cada uno de mis hermanos, Señor, que no seamos como árboles secos, Señor, sino como árboles verdes, porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Que esta congregación, Señor, así permanezca, Señor, siempre verde, Señor, y fructíferos
porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Que el enemigo no nos robe, Señor, ni nos mate, Señor, sino que tengamos esa vida abundante que hay en ti, Jesús. Amén. Es el Cordero digno de suprema adoración. Enséñanos tu palabra. Digno es el Cordero. Eres la sabiduría de Dios. Digno es el Cordero. Enséñanos acerca de ti. Enséñanos acerca de ti. Enséñanos acerca de ti. Alumbra nuestros ojos. Queremos verte a ti. Alumbra nuestros ojos. Queremos verte a ti. Precioso Salvador, alumbra nuestros ojos. Queremos verte a ti. Alumbra nuestros ojos, precioso Salvador, queremos verte solo a ti. Padre, tengo un deseo, la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Padre, un deseo, ver la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Como Moisés, muéstranos tu gloria. Déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies. Estar aquí a tus pies, como Moisés, muéstranos tu gloria. Déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies. Estar aquí a tus pies. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Ojos quiero ver, Jesús,
sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Si elijo libertad, serás libre, en él ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si elijo libertad, serás libre, en él ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Si elijo libertad, serás libre, en él ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si elijo libertad, serás libre, en él ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Padre, tengo un deseo, ver la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Como Moisés, muéstranos tu gloria, déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies, estar aquí a tus pies. Solo hay un fin para el hombre, una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre un día se desvanecerá, un día se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que otros amores, tu gloria pronto revelarás. Entonces todo el mundo sabrá, entonces todo el mundo sabrá. Solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre, una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre
día se desvanecerá, un día se desvanecerá. Amarte más que a cualquier cosa, amarte más que a otros amores. Tu gloria pronto revelarás, entonces todo el mundo sabrá, entonces todo el mundo sabrá. Porque solo tú serás exaltado Rey. Las vanas metas se expondrán, cual ídolos delante de ti. Porque solo tú serás exaltado Rey. Como Rey justo te verán y juntos cantarán. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. 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 Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Amén, Señor Jesús. Todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Todo fue creado por tu voz, Señor. Con la voz de tu boca hiciste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Tú eres la razón de esta reunión, Señor, y hoy ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor, para poder verte a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tú quieres hablar. Abre nuestros oídos, Señor,
para escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno que están bien. Pues vamos a ir comenzando. Señor, pues tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor, y tú estás cercano a todos aquellos que invocan tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta reunión de iglesia donde has prometido tu presencia, donde está tu mover, donde está tu corazón, donde tú estás, Señor, porque tú has decidido, Señor, tener aquí tu morada, tener aquí tu habitación, el lugar de tu reposo, de tu descanso, porque tú así lo has elegido, porque tú así lo has decidido. Gracias, Señor, por estar aquí. Señor, sin tu presencia esta reunión no tendría ningún sentido, pero creemos por la fe, Señor, que tú estás aquí. Y en el nombre de Jesús pedimos que bendigas este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra, que alumbres nuestro entendimiento y que recibamos espíritu y vida de cada palabra, Señor, que sale de tu boca para alimentarnos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a retomar lo que estamos viendo. Estamos hablando del rey Ezequías y nos estamos apoyando ahorita en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. Y de aquí vamos a retomar, a recordar algunas cosas que ya vimos para más o menos no estar en blanco y avanzar en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice aquí Segunda de Crónicas 29, del versículo 3 al versículo 11. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, y como ven sus ojos con sus ojos, como ven ustedes con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso.
Y hemos hablado de esta parte, de estos versículos, de esta reunión, de esta convocatoria que hizo el rey Ezequías a los sacerdotes y levitas, porque era urgente que se activaran en sus labores sacerdotales, en sus labores espirituales, para ministrarle al Señor, porque estaban viviendo una etapa de oscuridad muy profunda por causa del rey anterior, Acaz, el padre de Ezequías. Y hemos hablado mucho de cómo este rey Acaz pues perjudicó mucho al reino de Judá. Pero este rey Ezequías, desde el primer día del primer mes del primer año donde él comenzó a reinar, pues se activó y comenzó a trabajar y a laborar para el Señor. Y bueno, hemos hablado de esta convocatoria que hizo a los sacerdotes para que se purificaran ellos, para que también sacaran toda la inmundicia que había dentro de la casa de Dios. Y vemos cómo del versículo 5 al 11 es un mensaje que el rey Ezequías le está hablando específicamente a los sacerdotes y levitas. Así que hemos visto algunos aspectos de todo esto que hemos visto. Y bueno, el versículo 6 y el versículo 7 nos da una lista de cosas negativas que el pueblo de Israel hizo en el reino de Acaz. Y esto había traído como consecuencia la ira de Dios, la cautividad, pérdida de territorio, guerras con otros pueblos, en fin. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios, se rebelaron contra Dios, menospreciaron la casa de Dios, cerraron las puertas de la casa de Dios, dejaron de quemar incienso, de encender las lámparas, que es lo último que vimos, y nos dice el versículo 7, la última parte, y no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Entonces, todo este grupo de cosas negativas que podemos leer en el versículo 6 y 7, pues trajeron molestia en Dios. Y bueno, hemos hablado de todo esto, ¿no? Como lo que implica apagar las lámparas, que también tiene que ver con nosotros, apagar el espíritu dentro de nosotros. De hecho, en estos días que hemos estado leyendo pues Hechos de los Apóstoles, ha sido muy interesante también porque, por ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 51, Esteban, cuando está hablando ante todos aquellos que le estaban acusando, él dijo una frase muy interesante en relación a no apagar el espíritu en nosotros, y él dijo ahí en el versículo 51, dijo: no resistan, dice, ustedes resisten siempre, aquí está, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres. Es decir, que siempre se estaban oponiendo a el Espíritu Santo de Dios. Siempre existió en el pueblo de Dios, a través de muchas personas, esta resistencia. Y aún Esteban le está soltando este mensaje a aquellos acusadores que terminaron matándolo. Les señalaba esto: ustedes, ¿sí?, resisten siempre al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, que no resistamos nosotros al Espíritu Santo. Hablamos de eso la última vez, cómo no debemos apagar al Espíritu, no debemos entristecerlo y tampoco tenemos que hacerlo enojar, ¿de acuerdo? Porque leímos por ahí un versículo muy interesante, Isaías 63, versículo 10, donde se nos habla de cómo el pueblo hizo enojar al Santo Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, eso lo vimos. Hablamos también de quemar incienso, cómo se tenía que hacer todo el tiempo, en la mañana y por el atardecer, antes de que anocheciera, se tenía que quemar incienso. Y vimos cómo el quemar incienso tipifica el orar. Ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? El quemar incienso tipifica orar, y de aquí en adelante vamos a arrancar. Solamente quiero citar algo más en relación al incienso y de aquí continuamos. Es algo que no les he dicho anteriormente, pero bueno, leímos algunos versículos y entonces, fíjense bien, quemar incienso tipifica orar. Ya hablamos de esto, hasta dimos un versículo como referencia, el Salmo 141, versículo 2. Bueno, ahora el incienso, ¿sí? El incienso tipifica a Cristo, amados hermanos, quien resucitó y subió a la diestra del Padre. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una labor.
de quemar incienso. Ahora, quemar incienso ya hemos dicho que es orar, pero el incienso, ¿sí?, tipifica a Cristo, como les estoy diciendo, en resurrección y en su ascensión a la diestra del Padre. Por lo tanto, cuando nosotros estamos orando, estamos presentando este precioso incienso que es Jesucristo, porque nuestras oraciones tienen que estar sumergidas en la palabra. Jesucristo es el verbo de Dios, y cuando nosotros ocupamos la Biblia para orar, estamos utilizando este precioso incienso y lo estamos presentando delante de Dios. Entonces, quemar incienso, escuchen bien, no me estoy equivocando en lo que voy a decir. Quemar incienso, amados hermanos, es orar Cristo. No me estoy equivocando en lo que estoy diciendo. Quemar incienso es orar Cristo. O sea, nuestra oración es Cristo. Nuestra oración tiene que ser las riquezas que encontramos de Cristo en la Biblia. Eso es el quemar incienso, amados hermanos. Oramos Cristo, oramos con Cristo y oramos con Cristo también como incienso. Entonces, así como recuerdo que hace algunos años el pastor Juan Manuel nos decía esto, nosotros tenemos un lenguaje que hablar. ¿Cuál es nuestro lenguaje? No que aprendamos una lengua indígena, ¿no? Vamos a aprender el náhuatl, ¿no? Sino que nuestro lenguaje como iglesia debe de ser Cristo. Ese es el lenguaje que nosotros utilizamos. ¿Cuál es nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje es Cristo. Bueno, así como nuestro lenguaje es Cristo, entonces nuestro orar es Cristo también. Entonces oramos Cristo, ¿de acuerdo? Y este es el incienso que presentamos delante del Padre, donde las copas están llenando, como dice Apocalipsis 8. Las copas que están ahí se están llenando por nuestras oraciones. Entonces, este tipo de oración, cuando nuestra oración es Cristo, amados hermanos, es una oración fragante que sube y es recibida por el Padre. Por supuesto que va a recibir siempre a su Hijo amado Jesús. Entonces debemos de saber esto. Cuando nosotros oramos basándonos, apoyándonos en la Biblia, no en nuestros pensamientos, no en nuestras ideas, no en la oración de algún folleto, ¿sí?, sino que oramos, amados hermanos, con la palabra de Dios, y Cristo es el verbo de Dios. Entonces estamos orando Cristo. Este es el quemar incienso realmente. Bueno, entonces, todo esto, amados hermanos, provocó que Dios estuviera molesto con Judá. El rey Ezequías tenía muy claro de la ira de Dios, el ardor de la ira de Dios en contra del reino del sur, Judá, por causa de tanto pecado que había pues en este reino. Pues prácticamente todas las actividades espirituales que relacionaban al pueblo con Dios se hicieron a un lado. O sea, pongan atención al versículo 6 y 7. Ahí se da una lista de muchas cosas, ya hablamos de la mayoría de ellas, ¿no?, que tienen que ver con este servicio sacerdotal a Dios. O sea, todo estaba apagado, todo estaba ausente, el pueblo estaba ajeno a esta administración, a este servicio, a esta labor que Dios le había pedido que llevaran a cabo. Entonces las puertas estaban cerradas, se habían rebelado, menospreciaron la casa de Dios de tal manera que las puertas estaban cerradas, las lámparas dejaron de encenderse, el incienso dejó de quemarse y los sacrificios, los holocaustos tampoco se presentaban delante de Dios. Cuando hablamos un poquito del rey Acaz, cuando menospreció el verdadero altar del holocausto, ¿se acuerdan? Que lo sustituyó por un altar que vio allá en Damasco y dijo, bueno, le mandó al sacerdote Urías y le dijo, ¿sabes qué? Usías, le dijo, ¿sabes qué? Haz la réplica de este altar. Y por ahí vimos cómo ese rey, ¿sí?, Acaz, pues menospreció el verdadero altar de Dios, puso una imitación, amados hermanos. Entonces, aunque se presentaba algún sacrificio aparentemente a Dios, en realidad no se estaba ofreciendo nada a Dios, porque se estaba utilizando un altar falso. Aunque el rey dijo, este es el gran altar,
en realidad era un altar falso, ¿de acuerdo? Entonces, pues había un menosprecio contra Dios. El pueblo, amados hermanos, había abandonado completamente a Dios. Dios estaba abandonado de su pueblo. A mí me ha llamado la atención, pues he estado leyendo este capítulo, ¿no?, constantemente, y los demás capítulos, pero es interesante que en este capítulo podemos ver cómo podemos pensar, pues Dios iba a estar muy satisfecho con la actitud de este rey Ezequías, porque comenzó a trabajar inmediatamente a favor de Dios. Pero vemos que en este capítulo Dios no dice nada. O sea, Dios no dice nada. Con otros reyes, Dios mandaba profetas, mandaba por ahí algún sacerdote, principalmente a sus profetas. Con el rey Acaz, Dios mandó hasta el mismo profeta Isaías para que hablara personalmente con este rey. Sube a tal lugar y ahí te vas a encontrar con Acaz y dile esto de parte mía, que pida una señal, la señal de Emanuel, ¿se acuerdan? Y este rey dijo, no, yo no voy a tentar a Dios y no le voy a pedir ninguna señal, ¿de acuerdo? O sea, Dios aún mandó, ¿sí?, a profetas para que hablaran, aún con reyes perversos. Pero ¿por qué aquí Dios estaba guardando silencio? Porque no es tan fácil, hermanos, aunque podemos decir, pues Ezequías no era un pecador, porque ya leímos en Reyes, la otra parte que complementa esto que estamos viendo, cómo era un rey cual no hubo antes ni después como ese hombre, porque puso su esperanza en Dios, ¿de acuerdo?, y sirvió a Dios. Pero Dios, aquí vemos, al menos en este capítulo 29, que Dios no dice, y Dios se agradó lo que estaba haciendo pues Ezequías y los sacerdotes y los levitas. O sea, podemos deducir que por supuesto que fue el agrado de Dios, pero es interesante que Dios estaba como guardando un poco de silencio. ¿Por qué razón? Porque todo el lastre del pecado, amados hermanos, que se estaba practicando aquí en Jerusalén, era algo espantoso. O sea, Dios de pronto tenía que esperar un poco, y aunque ya se estaba moviendo con este rey, pero es interesante que de pronto lo mandó un profeta para animar al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas y al rey, y les dijo, ánimo, ¿no? O sea, no vemos esto. Dios dejó que transcurriera todo lo que estaba realizando el rey Ezequías. Vas bien, Ezequías, vamos bien, vas bien. Dios estaba guardando como un tipo de silencio, un poquito, aunque las cosas se estaban corrigiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces vemos que tampoco se presentaron holocaustos. Entonces el rey Acaz, les decía, reemplazó aquel altar del holocausto por el gran altar falso que él mandó construir, inspirándose en un altar para los dioses de Damasco, para los demonios de Damasco, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar un poquito. Segunda de Reyes 16, versículo 14, dice esto: e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Este fue el menosprecio que tuvo este rey por este altar. Entonces, el verdadero altar de Dios, que fue de revelación divina para que fuera construido, pues este rey lo menospreció y lo mandó a un lugar ahí tenebroso, al norte, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos en aquella ocasión, cuando esto que estamos leyendo hizo Acaz, que este altar, amados hermanos, de bronce, estaba frente a la presencia de Dios, frente a su rostro. Dios estaba siempre enfrente de este altar. ¿Por qué razón? Porque allí se presentaban sacrificios que representaban este altar de bronce, la cruz de Cristo. Entonces, el sacrificio de Cristo fue algo que aceptó Dios el Padre, porque ese sacrificio reconcilió a todo el universo con Dios. Jesucristo lo hizo y todo el universo pudo ser reconciliado con Dios por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Entonces el Padre, Dios el Padre, siempre estaba en su casa, en el templo, y enfrente de la puerta de esta casa, del templo de Dios, se encontraba precisamente este altar. Entonces Dios estaba siempre con su rostro, con su mirada, siempre estaba atento ante los holocaustos y todos los sacrificios que se realizaban en este altar
de bronce o el altar del holocausto. ¿Por qué? Porque este altar de bronce tipifica la cruz de Cristo y ahí estaba Dios todo el tiempo. Pero imagínense, algo en lo que Dios estaba interesado, por lo que representaba cada sacrificio, la cruz de Cristo, el sacrificio de su Hijo amado Jesús, y que de pronto llegara un tipo como este rey llamado Acaz, que menospreciara y lanzara a un lado ese altar. Entonces ya no habían holocaustos en la casa de Dios, ni las lámparas estaban encendidas, las puertas estaban cerradas, el incienso ya no se quemaba, había un gran menosprecio por la casa de Dios y por Dios mismo. Y sumado a todo esto, amados hermanos, no se presentaban sacrificios de holocaustos a Dios. Este rey, Acaz, en su falso altar sí presentaba sacrificios, pero no era Dios. Él decía que era Dios y de hecho le dijo al sacerdote, ¿se acuerdan? Le dijo, todos los sacrificios del pueblo hazlos en el gran altar que yo pedí que construyeras, inspirándote en un diseño de un altar de Damasco. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se presentaran así como Dios había dicho, que pudiera ser, por ejemplo, un cordero de un año, macho sin defecto, aunque ese cordero cumpliera con todas las especificaciones, con todos los requerimientos que Dios había pedido, y se presentaran en este altar falso, Dios no lo iba a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces había un gran menosprecio, hermanos. Ni siquiera los sacerdotes debieron abrir las puertas de la casa de Dios y ministrar a Dios como debían. Se olvidaron de encender las lámparas, de quemar incienso y de sacrificar los holocaustos. Así que este rey Acaz lo que hizo fue pues menospreciar el altar de bronce y lo mandó a un lugar oscuro, a un lugar tenebroso. Bueno, el holocausto, amados hermanos, es la ofrenda que habla más ampliamente del sacrificio de Cristo. Y aquí dice el versículo 7, segunda de Crónicas 29, versículo 7, la última parte, ¿sí? Que ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Entonces, esta ofrenda que era muy representativa, de hecho, tenía que presentarse cada mañana y cada tarde. Este sacrificio. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este sacrificio, el holocausto, que habla más ampliamente de Cristo, de su obra redentora por cada uno de nosotros, ya nos estaba llevando a cabo. O sea, quiero que veamos esto. El reino que recibió Ezequías estaba en completa oscuridad. Y este hombre por eso no perdió ningún momento, ¿no? En el primer día del primer mes, en cuanto subió al trono, comenzó a trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque la oscuridad estaba terriblemente sobre su reino. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el holocausto era una ofrenda en olor grato para Dios y ya no se presentaba ante este altar. Entonces, cuando se presentaba el holocausto, amados hermanos, se podía llegar a conocer algo de Cristo. Por medio del holocausto ya se estaba representando algo de Cristo ahí en cada sacrificio del holocausto. Bueno, este rey Acaz tenía sus propios holocaustos, sus propios sacrificios en un altar extraño, en un altar de su propia creación. Entonces el altar era un lugar, amados hermanos, donde Dios se reunía y hablaba con el pueblo, porque Dios así lo dijo. O sea, esto ya lo vimos, en algún momento les di esta cita, Éxodo 29, del 38 en adelante, pero en ese pedazo de las Escrituras, pues el holocausto era un sacrificio, amados hermanos, que se tenía que llevar a cabo de generación en generación, y Dios había dicho que Él se reuniría ahí con su pueblo. Cuando ustedes estén presentando este sacrificio, entonces yo me voy a presentar delante de ese sacrificio, delante de ese altar, y me voy a reunir con ustedes para hablarles. Entonces no había palabra de Dios en este momento, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque se dejó de quemar incienso, se dejó de encender las lámparas, la puerta del templo estaba cerrado y ya no había holocaustos, amados hermanos.
Vamos a leer estos versículos rápidamente. Éxodo 29, versículo 41, 42 al 44. Vamos a leer, fíjense bien lo que dice aquí. Dice, este será el holocausto continuo por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, dice, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y en el lugar, dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Pero fíjense el versículo 42 y 43, donde Dios decía, yo voy a estar ahí delante de ese sacrificio, delante de ese altar, yo voy a estar allí y yo me voy a reunir con ustedes, con los hijos de Israel, me voy a reunir con mi pueblo, ¿sí?, para hablarles. Y sabemos que aquí estamos hablando de esto de Éxodo, pues del tabernáculo, pero era el mismo principio para el templo que edificó Salomón. Entonces vemos que eso menospreciaron a Dios porque ya no les importaba el hablar de Dios. Ya no les importaba que Dios pudiera hablar con ellos. Podemos ver que esto era algo muy, muy fuerte que estaba sucediendo en Judá. Y bueno, el fuego en el holocausto tenía que arder continuamente, no se podía apagar. Entonces fíjense cuántas cosas estaban apagadas. Las lámparas estaban apagadas. El incienso ya no estaba apagado también. Era algo que se necesitaba fuego también para presentar el incienso. Y el holocausto que debía estar encendido, ese altar del holocausto, también estaba apagado. Todo estaba apagado en el reino de Judá, hermanos. Todo estaba en oscuridad, todo estaba en tinieblas. Las lámparas estaban apagadas, el incienso no se quemaba y el holocausto estaba apagado también. Ese altar del holocausto necesitaba mantenerse encendido todo el tiempo. Todo el tiempo se mantenía encendido. Nunca debía apagarse. Siempre estaba encendido. No había un letrero por ahí que decía, apaga tu fogata, ¿no? Ahorita que vienes a quemar elotes, a echarles limón, ahí su mayonesa y su queso, su chilito piquín y su limón, ¿no? Bueno, cuando ya termines eso, apagas la fogata, apagas el fogón, ¿de acuerdo? Eso lo puedes leer en los parques, en los bosques, lo que sea. Pero este altar del holocausto necesitaba mantenerse encendido todo el tiempo, día y noche. Entonces fíjense todo lo que estaba apagado. Las lámparas, el altar del incienso y el altar del holocausto. Todo estaba en oscuridad. Entonces estaba terrible esta situación. Entonces, lo que leemos en estos versículos, segunda de Crónicas 29, versículo 6 y versículo 7, ¿cómo no iba a provocar el enojo, el ardor de la ira de Dios, la furia, el enojo, la molestia de Dios? ¿Cómo no lo iba a provocar, hermanos? Por supuesto que Dios estaba molesto. Simplemente, pues pensemos en esto. Las puertas cerradas, se menospreciaba la casa de Dios, ya no, todo estaba apagado. Pues, ¿cómo Dios no iba a estar molesto? Porque había un gran menosprecio por la casa de Dios y por Dios mismo. O sea, lo que quiero decir es que el pueblo menospreciaba a Dios, porque no se estaba cumpliendo con los requerimientos que Él había establecido, que debían llevarse a cabo de generación en generación de manera perpetua. Ya no se estaba llevando a cabo, era un menosprecio hacia la persona maravillosa de Dios y hacia su casa. Qué tremendo. Entonces, bueno, ¿cómo iba a provocar el enojo de Dios Judá y Jerusalén? Pues por supuesto que sí, Dios estaba molesto con ellos. Entonces Ezequías, este rey, acuérdense que vimos cómo Dios prosperó a este rey, y esa palabra prosperidad era una sabiduría y una inteligencia espiritual. Y este hombre, con esta sabiduría y con este entendimiento y con esta inteligencia espiritual, amados hermanos, él podía darse cuenta y sabía perfectamente que Dios estaba enojado, porque lo leemos ahora en el versículo 8 y 9. Vamos a leer versículo 8 y 9. Dice, por tanto, o sea, esta frasecita une
lo anterior, o sea, cerraron la puerta, menospreciaron a Dios, dejaron de quemar incienso, de encender las lámparas, de presentar holocausto. Por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? La ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, dice aquí la Escritura. Entonces, este rey Ezequías sabía del enojo de Dios, sabía perfectamente que Dios estaba enojado, como acabamos de leer estos dos versículos, 8, 9, y bueno, leí el 10 por la última parte, donde se confirma que Dios estaba molesto. Ahí se habla del ardor de su ira. Entonces Dios pues los entregó a todo esto, a turbación, a execración y a escarnio, dice aquí el versículo 8. ¿Qué es esto, no? Turbación, execración y escarnio. Bueno, turbación y execración es la misma palabra y significa ruina, consternación, espanto, horror. O sea, todos los que podían ver el reino de Judá decían, ¡qué horror! ¿No? Se quedaban sorprendidos, decían, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué sucedió en este reino? Este reino que en su momento fue un reino glorioso por su casa majestuosa, la casa majestuosa de Dios. Este reino ha experimentado tiempos de gran prosperidad, de gran bendición, donde la gloria de Dios ha estado en este lugar, donde aún los pueblos alrededor han tenido temor de levantarse en batalla contra ellos. De hecho, muchos pueblos han estado subyugados por este reino de Judá. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¡Qué horror este reino! Este reino antes era glorioso, era algo maravilloso, pero ahora es motivo de espanto y de horror. Podemos ver la ruina y podemos ver la consternación que ha venido sobre este pedazo de tierra. ¡Qué tremendo! Entonces era una manifestación ahí muy clara, amados hermanos, de espanto y de horror. Y sabemos que el escarnio es burla, o sea, era un pueblo, un reino que provocaba la burla de otros pueblos. Todo esto, amados hermanos, porque menospreciaron a Dios. Lo abandonaron, le dieron la espalda, menospreciaron la casa de Dios y menospreciaron a Dios mismo. Ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto. Todo esto, versículo 7 y versículo 8. Ahí vemos cómo había un menosprecio hacia Dios y hacia su casa. Bueno, entonces, en estos dos versículos, el 8 y el 9, y la última parte del versículo 10, podemos leer que Dios estaba molesto. Y estas eran las consecuencias, amados hermanos, de lo que ya leímos anteriormente en el versículo 6 y en el versículo 7. Bueno, en el versículo 10 leemos que el rey Ezequías estaba determinado en hacer un pacto con Dios para que dejara, pues lógicamente, Dios de estar enojado con el pueblo. Fíjense qué interesante versículo el 10. Dice, ahora pues, yo he determinado. Este hombre era así. Esta palabra determinación habla mucho del carácter de este rey Ezequías. Era un hombre, ya hemos visto, con un carácter muy firme. Era muy valiente. Y al mismo tiempo era violento con lo que se requería ser violento. ¿De acuerdo? Pero aquí se habla de determinación. Y esto es muy interesante. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces, esta palabra determinación habla mucho de este hombre. Esta palabra determinación, en pocas palabras, no solamente significa, podemos decir, pues un sinónimo de determinación, pues es que era alguien decidido, ¿no? Se decidía a hacer las cosas y no las dejaba para otro momento. Lo estamos viendo desde el primer día, del primer mes, del primer año donde comenzó a reinar. Comenzó con determinación a limpiar todo Judá, a hablar con los sacerdotes y con los levitas
les dio este anuncio para que se santificaran ellos, santificaran la casa de Dios. En fin, era un hombre con determinación, o sea, era un hombre que rápido, no lo dejaba para otro momento, decidía hacer esto porque era un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre prudente, un hombre muy sagaz espiritualmente hablando, y entonces él tenía una determinación muy, no sé cómo decirlo, hermanos, o sea, él era sabio espiritualmente hablando, era inteligente, y sumado a esto, era alguien determinado. O sea, qué características tan impresionantes. Todo esto que vemos de Ezequías positivo, pues lógicamente nos manifiestan cómo era Jesucristo. Jesucristo en algún momento dijo que se irguió, levantó su rostro y dijo, tengo que ir a Jerusalén. Y subió a Jerusalén y sabía lo que le esperaba allá. Era Jesucristo también un hombre determinado, ¿de acuerdo? O sea, ya era el momento para subir a Jerusalén y no prolongó su vida a Jerusalén 2 o 3 semanas después, sino dijo, este es el tiempo que el Padre ha determinado para que suba a Jerusalén, y los apóstoles vieron la determinación que tuvo Jesucristo para ir a Jerusalén y para padecer la cruz, ¿de acuerdo? Bueno, Ezequías tenía algo de este carácter maravilloso de Jesucristo, era alguien determinado. Qué valioso es la determinación. Y eso debe de ser una característica que se encuentre en nosotros, el pueblo de Dios. Ser determinados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta palabra determinación tiene mucho que ver con el carácter que tenía este rey Ezequías. ¿Por qué? Porque esta palabra determinar nos habla del corazón de Ezequías, de lo que había en lo más profundo de su corazón. O sea, este hombre podía, en su corazón, en lo más profundo de su ser, tenía este deseo de que pudiera arreglarse todo con Dios. Y esto fue lo que lo llevó a ser tan determinado en todas las cosas de las que hemos hablado con él. Pero esta palabra determinar habla del corazón, de lo más profundo de este rey Ezequías. Entonces, esta palabra, pues, tiene un significado muy amplio. Voy a enlistarles todo lo que significa determinar. Alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, determinación, ¿de acuerdo? Entendimiento, espíritu, inteligencia, pecho, ¿de acuerdo? Propósito y voluntad. Es decir, que su corazón casi reventaba su pecho porque tenía el deseo y la determinación en su corazón, amados hermanos, tenía el ánimo, tenía el espíritu correcto para poder arreglarse con Dios ya. Señor, no queremos que sigas molesto con nosotros. ¿Estás enfadado? Tienes toda la razón. Señor, que estés con ira, que estés con el ardor de tu ira, Señor, tienes todo el derecho para sentirte así porque te hemos maltratado. Te hemos maltratado, estás en todo tu derecho, pero yo quiero, en mi corazón, he decidido, he determinado hacer un pacto contigo para que esto pueda cambiar, que ya no estés en el ardor de tu ira, sino que haya paz entre el pueblo, o sea, contigo y el pueblo, conmigo y contigo. Quiero que haya paz ya completamente. Entonces Ezequías nos dice aquí el versículo 10 que hizo un pacto. Él estaba determinado en su corazón a hacer un pacto con Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, esta palabra pacto también es interesante porque este pacto que hizo Ezequías fue muy similar a aquel pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15. Este pacto que iba a hacer Ezequías con Dios era un pacto que era muy idéntico a lo que pasó con Abraham y con Dios. Esta palabra pacto significa cortar, es decir, un pedazo de carne, cortarlo para que alguien pueda pasar en medio de ese pedazo de carne que ha sido cortado. A eso se refiere este pacto. O sea, Ezequías dijo, yo quiero hacer un pacto contigo. Y como este hombre Ezequías
Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Es interesante. Se dice, bueno, de hecho hay un proverbio, no recuerdo cuál es el proverbio, donde dice que los hombres de Ezequías tomaron estos proverbios para su reino. No recuerdo qué proverbio es, ¿no? Pero también se dice mucho de este rey Ezequías que él es el autor del Salmo 119. No lo afirman así al 100%, pero dicen que Ezequías es el autor del Salmo 119. Ese capítulo, que es el más largo en la Escritura, fue escrito por este rey. No se los puedo confirmar, pero algunos autores deducen que puede llegar a ser él. O sea, no lo afirman al 100%, pero dicen, puede ser que él sea el autor del Salmo 119. Entonces era un hombre que conocía la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces él conocía el pacto que hizo Abraham, Dios con Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra pacto habla de eso, de tomar un pedazo de carne, es decir, hacer un sacrificio, partir por la mitad ese pedazo de carne para que alguien pase en medio de ese pedazo de carne que está dividido, ¿de acuerdo? Y de esta manera se confirme el pacto o la promesa o el convenio o la alianza que se va a llevar a cabo. Entonces, el pacto de este rey, que decidió hacer de todo su corazón con Dios, fue como el que hizo Abraham. Y podemos ver en Génesis 15, del versículo 1 al 21, todo este pacto que hizo ahí Abraham con Dios, para que nos demos cuenta qué clase de pacto quería hacer Ezequías con Dios, ¿de acuerdo? Y solamente vamos a leer algunos versículos que seleccioné de este capítulo 15 de Génesis, pero tú lo puedes leer completo, del versículo 1 al 21. Ahí se habla de todo este pacto de Dios con Abraham. Pero vamos a leer el 9 y el 10. Génesis 15, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Y le dijo, o sea, Dios le dijo a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, lo que les estoy diciendo que significa esta palabra pacto, ¿sí? De Segunda de Crónicas 29, versículo 10, ¿de acuerdo? Entonces, ahí Abraham tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Hay una razón por las que sí dividió estos otros animales, la cabra, la becerra, el carnero, pero la tórtola y el palomino no los partió. Hay una razón y ahorita quiero platicar un poquito de eso. Y luego dice el versículo 17 y 18 lo siguiente. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Les digo que esa palabra pacto se refiere a tomar un sacrificio, partir ese animal a la mitad y entonces una persona tenía que pasar en medio de ese animal partido a la mitad para confirmar ese pacto. Es lo que pasó con Abraham y con Dios. Aquí lo estamos leyendo. Es a lo que se estaba refiriendo Ezequías. Entonces dice aquí, se veía un humo, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y sigue ahí el versículo. Entonces vemos que Dios hizo un pacto con Abraham a través de esto, de unos animales que fueron sacrificados, que fueron divididos y después se vio que pasó en medio de estos animales divididos un horno humeando y una antorcha de fuego. Bueno, hablemos un poquito solamente para entender un poco más este pacto que hizo Dios con Abraham y el cual quería hacer Ezequías con Dios. ¿A qué se refería este sacrificio o este pacto? Bueno, en el versículo 9, estamos en Génesis 15, versículo 9, entendemos cómo Dios hizo su pacto con Abraham mediante Cristo crucificado y resucitado. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 se hablan de animales, dice aquí, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años
y un carnero de 3 años, ¿de acuerdo? Bueno, estos animales, y después se habla de la tórtola y del palomino, ¿sí? Estos animales representan a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Los 3 animales del ganado que fueron ofrecidos en sacrificio y que fueron divididos representan a Cristo como ser humano. O sea, el becerro ahí que Dios le pidió a Abraham para sacrificar, la cabra y el carnero, los 3 de 3 años, representan a Cristo en su humanidad y Cristo como hombre tuvo que morir en la cruz. Pero estas aves que encontramos aquí, ¿sí? Estas avecitas que no fueron divididas, pues representan a Cristo, ¿sí? En resurrección. Entonces aquí vemos que este pacto que hizo Dios con Abraham tenía que ver con Cristo, hermanos. Cristo es el pacto que Dios estaba realizando con Abraham, ¿sí? De que Dios le daría la tierra por herencia, esa tierra donde Abraham estaba como peregrino y extranjero, Dios se la dio como una promesa e hizo este pacto. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Qué tremendo. Entonces estos 3 animales representan a Cristo como hombre quien fue a la cruz. Y estas avecillas representan a Cristo en resurrección. Qué impresionante, ¿no creen? Bueno, entonces, pues Cristo está aquí representado en este pacto que hizo Dios con Abraham. Ahora, en el versículo 17, Génesis 15, 17, se mencionan un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el horno sabemos que sirve para pues quitar cualquier impureza a un metal que sea precioso. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pedro habló del oro, que es más preciosa la fe es más preciosa que el oro, ¿no? Y el oro, para que sea más puro, tiene que ser sometido por fuego, ¿de acuerdo? Entonces, el horno sirve para refinar las cosas, para hacerlas más puras, para hacerlas de un mayor valor, de una mejor calidad, ¿de acuerdo? Mientras más puro sea el oro, ¿sí? Más valor tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de igual manera nuestra fe, mientras más sometida a fuego, más valiosa es nuestra fe, ¿de acuerdo? Entonces, este horno, ¿sí? Este horno humeando sirve para refinar las cosas y hacerlas de mayor valor. Y la antorcha, sabemos que una antorcha pues sirve para alumbrar. En medio de la oscuridad se tomaba en aquel entonces una antorcha y podía uno caminar, por ejemplo, en la noche, pues por la antorcha que alumbra, ¿de acuerdo? Entonces, este pacto que Dios hizo con Abraham, Dios pasó, amados hermanos, en medio del sacrificio que presentó Abraham. O sea, este horno humeando y esta antorcha de fuego era Dios mismo. Dios mismo ahí pasando en medio de este sacrificio que había presentado Abraham. Es Dios. Dios estaba pasando ahí como un horno humeando y una antorcha de fuego. Esto no es raro, hermanos. Acuérdense aquella columna de fuego que acompañaba a Israel en el desierto. Bueno, esto era lo mismo, pero tal vez en miniatura. ¿De acuerdo? Fue ahí un horno y una antorcha que pasó en medio de este sacrificio que presentó Abraham, y Dios estaba con esto confirmando su pacto. Yo paso en medio de este sacrificio para confirmar mi pacto contigo, Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual Israel pues siempre llevaba de día una columna de nube para protegerlos en el día, pero en la noche era una columna de fuego para alumbrarles en el camino, para generar también un poquito de calor. Sabemos que en los desiertos las temperaturas pues son muy bajas en la noche y muy calurosas en el día. Cambia extremosamente el clima en un desierto. Bueno, entonces Dios pasó en medio de este sacrificio. Entonces, esto es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que cuando nosotros, amados hermanos, el pueblo de Dios, padecemos alguna aflicción, Dios mismo viene en medio de nosotros para, en esa aflicción, utilizarla para
purificarnos y ser de más valor, ¿sí? Y también para iluminarnos, para que no nos equivoquemos, no nos desviemos. O sea, Dios aprovecha aún la aflicción, ¿sí? Para que podamos ser perfeccionados, ser transformados, ¿sí? Para ser, pues sí, más, para ser purificados, pero al mismo tiempo nos ilumina para que no nos saquemos de onda, para que no nos desviemos, para que no nos ofendamos, para que no abandonemos al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estaba pasando aquí con Abraham. Entonces, Ezequías es interesante que estaba determinado en hacer un pacto con Dios. Y vemos que estos sacrificios que hizo Abraham, y después que Dios pasó en medio como columna de humo, como horno humeando y antorcha de fuego, pues vemos más adelante en este mismo capítulo 29 que el rey Ezequías, ya después de que, o sea, me voy a saltar, todavía no vamos a llegar a ese punto, pero quiero citarlo en este momento. Después de que los sacerdotes y levitas le hacen caso al rey Ezequías y se santifican y purifican el templo en 16 días, hicieron esto. Entonces después el rey Ezequías hace otra convocatoria a los principales de toda la ciudad y comenzaron a presentar sacrificios. ¿Cuáles fueron los sacrificios? Los mismos que presentó Abraham en Génesis 15, más uno. Porque aquí, por ejemplo, si leemos igual en 2 de Crónicas 29, versículo 21, dice aquí, y presentaron 7 novillos. Abraham presentó novillos. 7 carneros, eso es lo que no, bueno, Abraham no presentó carneros. Dice 7 corderos, eso sí lo presentó Abraham. Dice, y 7 machos cabríos que también presentó Abraham. Es decir, que este rey Ezequías se apoyó, amados hermanos, porque conocía aquel pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces Ezequías pues retomó eso. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, ¿sí? Y este pacto tiene que ver pues con Jesucristo. Este pacto, amados hermanos, que estaba haciendo ahora Ezequías, era para que este reino de Judá, el reino del sur, pudiera ya morir completamente y resucitar, hermanos. Que fuera un reino que le perteneciera completamente a Jesucristo, un reino que ya experimentara completamente la muerte, pero que no se quedara allí, que Dios interviniera con un pacto para que este reino pudiera renovarse, pudiera nuevamente resucitar, que pudiera levantarse de los muertos. Era un reino, amados hermanos, que estaba ya muerto por causa de Acaz. Estaba muerto. El versículo 6 y 7 de este capítulo, 2 de Crónicas 29, nos deja ver claramente que ese reino ya estaba no solamente en oscuridad y tinieblas, sino estaba en sombra de muerte. Ya estaba muerto completamente ese reino. Necesitaba la intervención de Dios a través de este pacto que representa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, para que ya terminara completamente de morirse lo que se tuviera que morir en ese reino, para que se levantara en resurrección, hermanos. ¡Qué tremendo! Amado hermano, tenemos vigente todo el tiempo aquello que hizo Jesucristo, su muerte y su resurrección. De hecho, nos hizo participar a nosotros de lo mismo. Hemos muerto junto con Cristo y también hemos resucitado junto con Él. Así que hemos participado también de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Así que si estamos muertos, amados hermanos, podemos levantarnos en resurrección, porque el Señor lo puede hacer. Lo puede hacer el Señor. Así que vemos que este pacto era súper importante. Y este rey tenía un entendimiento ahí muy interesante, tenía una sabiduría del cielo, hermanos. Era un hombre sagaz e inteligente espiritualmente hablando, y era un hombre con una determinación total. Señor, necesito, he determinado con todo mi corazón hacer un pacto contigo, porque este reino está muerto, pero tú lo puedes levantar, tú lo puedes otra vez vivificar. ¿Por qué? Porque ¿qué implica todo esto? Miren, pues cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan?
Jesucristo le dijo algo muy interesante a la hermana de Lázaro, a Marta, ahí en Juan 11:25, que le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. ¡Qué tremendo! Y Apocalipsis 1:18 nos dice: el que vivo, estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a leer esos versículos. Juan 11:25, rápidamente. Fíjense, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ezequías creía en Dios, hermanos. Ese reino, aunque estuviera muerto, podía levantarse en resurrección y vida. ¡Qué tremendo! Ese reino podía levantarse nuevamente. Y Apocalipsis 1:18 nos dice lo siguiente. Dice: y el que vivo, son palabras de Cristo, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué tremendo! Jesucristo estuvo muerto, pero Él mismo ha resucitado de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Por supuesto que Dios podía otra vez de las cenizas levantar este reino glorioso, el reino, este reino que tenía que representar aquí en la tierra, el reino de Dios. Qué glorioso, ¿no creen? Entonces vemos que este pacto fue un pacto impresionante. El pacto que hizo Dios con Abraham, ahora Ezequías lo quería para su reino. Señor, estamos muertos. Este reino está muerto. Nos hemos rebelado en contra de ti. Te hemos abandonado, te hemos dado la espalda. Hemos menospreciado tu casa y a ti también te hemos menospreciado. Se cerraron las puertas de tu casa, se dejó de encender las lámparas, ya no se quemó incienso y ni se presentaron holocaustos. Por eso reconocemos que estás enojado y tienes toda la razón. Pero quiero hacer un pacto contigo. Señor, resucita este reino. Necesitamos experimentar tu resurrección para que este reino, otra vez tú ocupes tu lugar dentro de este reino. Me has colocado como rey, pero realmente yo quiero que tú seas el que reine en este reino que está ahorita muerto. Qué tremendo este rey Ezequías, hermanos. Qué tremendo. De verdad que este fue un reformador en sus tiempos. Amén. Vamos a dejarle hoy hasta aquí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, también nosotros como iglesia te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado en contra tuya. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos rebelado en contra de ti. Te pedimos perdón si hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos dado la espalda y te hemos abandonado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos menospreciado tu casa y le hemos dado también a tu casa la espalda. Señor, aún por las puertas que estén cerradas, por las lámparas que estén apagadas, por haber dejado de quemar incienso y de presentar a Cristo como el sacrificio que tú aceptas siempre. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona a tu iglesia si hemos pecado en contra tuya, en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú eres bueno, Señor, que es grande tu misericordia y que es nueva cada día. Así que gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, sabemos, Señor, lo que implica, Señor, el que Cristo haya muerto y haya resucitado. Señor, es algo glorioso para nosotros, tu pueblo. Oh, Señor, que en tu iglesia experimentemos una y otra vez, Señor, la muerte, la resurrección y la vida de Cristo. Tú puedes levantar, Señor, así como este reino que estaba derribado, este reino que se encontraba en oscuridad y bajo sombra de muerte, pudo levantarse en resurrección.
porque hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Señor, tú eres la resurrección y la vida. El que vives, estuviste muerto, pero he aquí que vives por los siglos de los siglos. La muerte no te pudo retener. Has vencido a la muerte, Señor. Señor, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y tú ya la has vencido, Señor. La muerte misma vendrá a postrarse delante de tus pies y será arrojada, Señor, al lago de fuego y azufre. Gracias porque has vencido la muerte, Señor. Señor, tú puedes levantar a los muertos, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, creemos en ti y recibimos de ti vida, Señor. Recibimos vida, Señor, vida abundante, Señor, vida eterna, una vida indestructible, Señor, una vida que fue capaz, Señor, de vencer a la muerte, Señor. Tu cuerpo no vio corrupción. Te levantaste de entre los muertos, Señor, para nunca más experimentar la muerte. Jesucristo, tú eres el que vive, Señor, por los siglos de los siglos. Y tú puedes darnos vida porque creemos en ti. Jesucristo, tú eres la resurrección y la vida. Señor, levanta, Señor, a todo aquel que esté muerto. Levanta a todo aquel, Señor, que esté, Señor, en sombra de muerte. Levanta a todo aquel que esté enfermo a punto de morir, Señor. Levántalo en vida. Levántalo, Señor, con tu poder, Señor, en el nombre de Cristo. Oh, Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. El que vive estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Aún tú puedes levantar, Señor, así como este reino de Judá, Señor, que estaba en muerte. Así tú puedes levantar, Señor, a esta nación. Tú puedes levantar a Zacatecas, Señor. Oramos por Zacatecas. Oramos por nuestra nación México, Señor, para que experimente la muerte, pero también la resurrección, Señor. Oh, Padre, que sea el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquel que escuche tu voz viva, Señor. En el nombre de Jesús, que haya muchos mexicanos que conozcan a Cristo, que crean en Cristo y que se levanten en resurrección, Señor. Oh, Padre, en este país, Señor, donde la muerte está por todos lados, pedimos, Señor, que los levantes en resurrección. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta este país en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Oh, Señor, y levanta tu iglesia, Señor. Levántala, levántala, Señor. Que tu iglesia ocupe su lugar de autoridad que le has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Tu voz se levante, que todo aquel que esté muerto al oír tu voz se levante en resurrección. Amén, amén. De la resurrección, Jesús, la vida eterna. Que todo aquel que esté muerto al oír tu voz pueda levantarse en resurrección. Levántalos, levántalos, haz oír tu voz. Levanta a los muertos, Sí, Señor, haz oír tu voz. Amén. Resurrección En el nombre y de vida. Levanta a los muertos, Zacatecas, al oír tu voz. Amén. Resurrección y vida. Levántalos.
al oír tu voz vuelva a la vida. Que todo aquel que esté muerto al oír tu voz vuelva a la vida. Que todo aquel que esté muerto al oír tu voz vuelva a la vida. Háblales como a Lázaro y se levanten del sepulcro. Háblales como a Lázaro que vuelvan a la vida. Despierta su espíritu, despierta el espíritu de todo aquel que esté muerto con tu voz, Jesús. Tú estuviste muerto, pero aquí que vives por los siglos de los siglos. Eres el que vive, estuviste muerto, pero he aquí que vives por los siglos de los siglos. Tienes las llaves de la muerte y del Hades. Eres la resurrección y la vida. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor, porque tú, Señor, puedes levantar a los muertos. Mi amigo Lázaro duerme, mas voy a levantarle. Gracias, Señor. Somos tus amigos. Despiértanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.